¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando bien el día de hoy, chicos, porque miren, nos llevamos la sorpresa ahora mismo de que han metido lo que es el cambio de balances en el videojuego. Aquí mismo, si entramos al Daily Post, al menú de novedades del videojuego, nos enteramos de que ya han metido el cambio de balances. Y bueno, también si nos vamos a la página oficial de Mutants Genetic Gladiators en Facebook, vamos a ver su publicación con el cambio de balances que han realizado en el videojuego. Chicos, ya saben, como nos habían prometido, que iban a tocar el Asimov, que iban a tocar el Elidron, que iban a bufear algunos necros, que iban a bufear la habilidad de respuesta y entre esos. Así que chicos, hoy tendrán el video pues con esta lista explicado de los cambios que han aplicado y todo eso, chicos, y veremos si han prometido o si esto va a afectar en algo, chicos. Así que cambios de balance ya incorporados en el videojuego, así que vamos a verlos directamente. Pero desde un inicio, chicos, desde mi punto de vista, desde mi humilde opinión, estos cambios de balance fueron un desastre. Así que pues igualmente ustedes me dirán qué opinan al final del video. Pero bueno, empecemos con los cambios. Súper importante, chicos, pues el cambio que más estaba esperando, pues supongo que sería el Asimov. Chicos, ya saben que Asimov es el mutante más fuerte del videojuego, es el mutante estadística más... ha sido el mutante más fuerte estadísticamente de la historia del videojuego. Y bueno, 5 meses desde su salida, 5 meses dominando el videojuego o frenando ya el resto de mutantes. ¿Qué le han nerfeado al Asimov, chicos? Porque sí, solamente le ha tocado puro nerf. Obviamente no le iban a hacer reward porque todas sus estadísticas estaban fuertes. Bueno, chicos, le han reducido su velocidad. Primero que todo, le han reducido su velocidad de a ver, ¿cuál era su velocidad? 9.9, ¿no? Digo, 9.52. Su velocidad de 9.52, pues ahí, como ya lo han visto, ha bajado a 9.09. Es un cambio que en realidad no cambia nada. O sea, los mutantes que ya te ganaban en velocidad, pues te siguen ganando. Los mutantes que no te podían ganar en velocidad, todavía no te pueden seguir ganando. Así que sinceramente esto es como que una velocidad medio nula, el nerf, así que, pero bueno, ojo, esto se puede notar matemáticamente. Por ejemplo, había un momento en que aunque tú tuvieras asteroide con velocidad, el Asimov después del segundo turno te doblegaba, así que a lo mejor matemáticamente ese menos 40 y pico, ese decimal de 0,40 y cacho, puede que se note en eso, en que ya pues no te doblega un asteroide el Asimov, pero claro, igual te sigues llevando el daño múltiple que te sigue pegando el Asimov. Pero bueno, hablando de daño, pues chicos, también, aparte de la velocidad, también le han reducido lo que es el daño individual y también le han reducido el daño múltiple. Sí, chicos, también le ha tocado pues donde lo más fuerte que él tenía. Así que chicos, en la reducción en cuanto al daño individual, pues se le ha reducido es el plus, o sea, el daño de mejora. Se le ha reducido en 100 puntos de plus el individual. Dirá Manu, ¿y eso qué quiere decir? Pues para darles un ejemplo, es como si el daño base, o sea, de esos 1400, perdón, esos 1520 puntos, ahora es como si esos 1500 pues pegaran sus 1490, o sea, unos 35 puntos de daño menos tiene ese daño individual. ¿Que se va a notar? Pues no, porque 35 puntos ya te digo yo que tampoco es la gran cosa, porque igual sigue siendo un daño bestial de individual. Pero bueno, para darles el dato. Y el daño múltiple, pues también se le ha reducido el plus, chicos. También el daño múltiple, que es pues el ataque más peligroso de la Asimov, le han reducido el plus también en menos 100 puntos. Y es lo mismo que con lo que pasa en el anterior, también como si lo hubieran reducido unos 35 puntos de daño múltiple, aunque ahí en múltiple aplica un poco más de reducción, como 50 puntos. Para darles un ejemplo, es como si ahora pegara ¿cuánto de menos?
13. Como un 10 o 13% menos de daño. Así que sinceramente igual te va a seguir pegando la barbaridad de múltiple. O sea, la reducción en el daño se va a notar, pero que muy poco. Pero bueno, chicos, disculpen si no estoy hablando lo mejor posible. Sinceramente estos cambios de balance fueron una decepción. Pero también estoy grabando esto al instante y no he calculado porcentajes, sino que pues tenemos la lista de estadísticas directamente reducidas. Y bueno, chicos, el punto más fuerte que en realidad le tocaron fue su habilidad de escudo. Ya saben que la Asimov tenía un escudo del 55%, lo cual lo hacía el mejor personaje para tanquear del videojuego. Ahora le han reducido un 20% de escudo. ¿Qué quiere decir? Que ahora su habilidad de escudo al nivel 25 es de un 35%. Así que cuidado. Esto pues 20% se nota bastante. Solamente que les recuerdo que Asimov después de todo todavía sigue teniendo un daño tremendo. Es heroico, todavía tiene espacio para otro orbe. Eso se compensa con un orbe. Y bueno, chicos, sigue teniendo la misma vida. La misma vida que te aguanta un Zeus. La misma vida que bien equipado te puede aguantar Zeus con Senna, tal cosa. Así que bueno, chicos, díganme directamente qué opinan de la Asimov. Obviamente dirán, Manu, le redujeron bastantes cosas. Pero nada, sigue siendo el mejor personaje del videojuego, sin lugar a dudas. Así que ya ustedes me dejarán en los comentarios qué opinan de esto al respecto, chicos. Obviamente donde más se va a notar es en el escudo. Así que ya veremos cómo participa en el meta, pues nuevamente Asteroide o la respuesta en el videojuego. Aunque vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Pero chicos, lo que me parece más curioso, y un poquito es que ya saben que iban a nerfear el Helidrón. Pero lo del nerf al Helidrón, chicos, es una locura total. No, mentira, más que todo le hicieron un rework. Al Helidrón le han subido 100 puntos de vida. Lo cual, ok, no se va a notar, o sea, en ciertos casos se va a notar. Pero en realidad no necesitaba un aumento de vida. El mutante estaba más que equilibrado para lo que tenía que hacer en el videojuego. Así que la mejora en la vida no la entiendo, pero bueno. Para los fanáticos del Helidrón no le viene mal, ¿no? Pero bueno, chicos, al Helidrón también le han reducido el daño individual y le han reducido el daño múltiple. Así que cuidado con eso. Dirán, Manu, ¿cómo le han reducido el daño individual? Pues le han quitado, chicos, 200 puntos de plus al individual. 200 puntos de plus, lo cual eso es bastante. Vendría siendo como si en base le quitaran 70 puntos de daño. Bueno, en realidad sí, 70 puntos de daño, así que cuidado. Eso se puede notar bastante, o sea, le quitaron como que el doble de daño individual de lo que se debía de haber nerfeado a la Asimov. O sea, al mutante más fuerte del videojuego, para dar un ejemplo, se le nerfea un 10% de daño, pero al Helidrón se le nerfea un 20%. Equilibradísimo el videojuego. Pero lo peor de todo, chicos, es el daño múltiple. Que el daño múltiple también le ha quitado la misma cantidad de 70 puntos de múltiple. Pero claro, en daño base se le nota que le quitaron los 70 puntos. Pero a la vez, o sea, 74, perdón. Pero a la vez también le reducen 74 puntos de plus. Por lo cual quiere decir que le han quitado, o sea, lo que le quitaron al individual, se lo quitaron al múltiple por 2. O sea que el múltiple del Helidrón se va a notar bastante el nerf. Y Manu, aquí es donde viene el sinsentido. Porque claro, a la Asimov no le tocas la vida, pero al Helidrón le tocas el múltiple, que es lo único que le hace el counter al Asimov. Así que, bro, ya con mostrarles esto, ya esto apoya la mención que les dije al inicio del videojuego, que los cambios de balance fueron un asco total. Disculpen la palabra, pero es que han sido así. Claro, esto no quita que el Helidrón todavía no siga... O sea, todavía el Helidrón seguirá siendo el mejor counter del Asimov. Pero ustedes me entienden, chicos. Ustedes me entienden la matemática que yo quiero explicar. O sea, el múltiple es lo único capaz de ser el mejor counter del videojuego. Del mejor mutante del videojuego. No le reduces la vida a la Asimov, que literal era el nerf perfecto. Pero le reduces lo que le hace counter. Terrible, terrible. Y bueno, al Helidrón también se le nerfea el debilitamiento. Poco se habla. De tener un 22% de debilitamiento se le nerfea a un 20%. Obviamente no se va a notar mucho, pero es como que otro nerf que se le quiso dar al mutante. Así que chicos,
Eso sinceramente es lo que gira en torno al cambio de balances. Ya lo demás que mencionaré sinceramente no es nada notorio, pero bueno, ojo, otras cositas sí van a ser notorias. Por ejemplo, el Spin Fury, chicos, que muchos estaban preocupados por el nerf que le iban a meter, pues le hicieron una especie de rework. Le subieron 100 puntos de vida, lo cual está chido, o sea, tiene ahora más vida. Eso está genial. Eso limita más a que entre Spin Furies con diferencia de Evo no se one-shoten. Así que es algo bueno. Pero chicos, le han reducido su habilidad de escudo de un 22% de escudo que poseía ahora a un 15%. Ya su escudo era bastante débil, aunque en realidad no lo era, pero ahora es de un 15%. Obviamente ahora su escudo es más débil, puede caer ante respuesta o ante otros daños múltiples, así que Spin Fury se podría decir rework porque recibió un buff y un nerf. Ahora vamos a hablar de unos cambios notorios, chicos. Obviamente, ¿cuántos mutantes fueron tocados en total en este cambio de balance, hermano? Pues ya les digo, porque ok, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28... 30 mutantes fueron tocados en este cambio de balance, chicos. 30 mutantes. Pero principalmente hablemos de como que literal el mutante que recibió el mayor buff de este cambio de balances. Y ha sido el Gar Zombie Soberano, chicos. Que por la cara, directamente por la cara, le han subido lo que es 400 puntos de vida de base. 400 puntos, chicos. Por así decirlo, ahora en platino tiene 7000 puntos de vida, lo cual es una locura total, chicos. Este buff lo convierte directamente en el segundo mutante con más vida del videojuego, detrás de la Dama del Crepúsculo. Así que cuidado con el Gar Zombie Soberano. Aunque principalmente el problema del Gar Zombie Soberano, chicos, era su velocidad y su daño individual. Mayormente a mí lo que más me molestaba era su daño individual, porque mayormente pega muy poco en comparación de la velocidad que tiene y siendo él lo que es. Pero esta mejora en la vida, que es bastante, puede abrir puertas ahora pues a un poquito más, a más combinaciones de orbes. Ahora puede ir un poco más chetado a ir a full daño o armarlo cómodamente con respuesta a full sin lugar a dudas. Pero el problema todavía sigue siendo su velocidad, pero ya te digo yo que esa mejora en la vida, ahora siendo el segundo mutante con más vida, pues se va a notar una barbaridad. Así que cuidado con el Gar Zombie Soberano. Cuidado con él. La Mimi Cronocurva, chicos, nunca se mencionó, pero le han quitado 50 puntos de vida. Obviamente no es un cambio tan drástico, pero bueno, para los que usan Mimi Cronocurva, pues simplemente le han reducido 50 puntos de vida. El cabloide, chicos, sí, el cabloide lo han tocado también, chicos. De tener un 22% de respuesta, pasa a tener un 25% de respuesta. Dirán, Manu, ¿qué? ¿Solamente le mejoraron un 3%? Pues sí, chicos. Cabloide tristemente, o sea, tristemente no. Cabloide es un mutante fuerte ya de sí, así que tampoco es un mutante que hay que tocarlo mucho porque lo pueden volver muy roto, o sea, porque era el segundo mutante con más vida, ahora es el tercero, pero tiene una velocidad aceptable. El problema viene estando en sus daños y en su respuesta, pero bueno, que poco a poco vayan mejorando alguito, un 3% de respuesta. Bueno, eso puede potenciar al cabloide de respuesta principalmente, así que 3% más de respuesta para el cabloide. Hablemos de un nerf sin sentido, chicos. MGG ha metido un nerf sin sentido, chicos, y es al Capitán Mecano, chicos. Le han reducido así por la cara un mutante que nadie usaba. Le han bajado, chicos, la velocidad. Madre mía, chicos. O sea, el Capitán Mecano tenía una velocidad de 8.33. Se la han bajado a 4.76 por la cara. Pero claro, se lo han compensado. Le han mejorado el doble de daño, o sea, ahora pega el doble de fuerte. Pero ya de por sí, para su velocidad, era un mutante que no pegaba nada. Así que le hayan subido el doble de daño, pero le hayan reducido casi el doble de velocidad, o sea, reducido a la mitad la velocidad, creo que no es un cambio nada equilibrado. Creo que Celsius le falló a la matemática allí un poquito. Creo, pero... pero bueno, pero también le han mejorado el plus, o sea... También, ojo, claro, yo digo el daño, le han mejorado el doble el daño base, pero le han mejorado, chicos, en un
75% el plus. O sea, que vamos a dar un ejemplo rápido. De verdad no hice las matemáticas porque, como le digo, han metido el cambio de balance y decidí hacer el video lo más rápido posible. Ok, ahí el Capitán Mecano pega como sus 1000, sus 1000 por la cara, sus 950 puntos de daño. Y en realidad el Capitán Mecano estaría pegando sus 1300, 1400 o 1500. Habría que testear este cambio. El Capitán Mecano también está bastante interesante. Pero bueno, vamos a ver. Porque les recuerdo que tiene 60% de absorción. 4600 de vida es bastante. Pero esa reducción de velocidad le va a pegar fatal. Pero le metieron un aumento de daño bastante brutal. Así que cuidado con el Capitán Mecano. Obviamente no les va a ganar a Simod, no le va a ganar a Spin Fury, no le va a ganar a otros cybers que puedes usar. Pero creo que literal el cambio más grande fue del Capitán Mecano. O sea, el cambio más grande de este cambio de balances, valga la redundancia, fue el Capitán Mecano. Tanto el nerf, más que todo un rework. O sea, fue un rework total. Algo que quería mencionar. Hay otros mutantes que han mejorado, chicos, pero es en lo mínimo mínimo. El Garuda, el Jack O'Lantern, el Autonoraptor también. ¿Se recuerdan del Autonoraptor? Este mutante que en el 2016 se usaba bastante, pero que desde el 2016 no se usa. Bueno, por si acaso, era un mutante que no se usaba jamás en la vida. Le han reducido su habilidad de escudo del 45% al 40%. Por si lo utilizaban, pues le han quitado 5% de escudo por la cara, o sea, por la cara. Otro cambio notorio, pero de un mutante que nunca se ha visto, o bueno, sí se vio en su momento, fue del Bárbaro, chicos. El Bárbaro, pues le han aumentado su habilidad de respuesta de un 35% a un 40%. Así que cuidado, el Bárbaro, 40% de respuesta. Y ojito que su daño no está mal. Y su vida tampoco. Cuidado con el Bárbaro. Pero claro, le suben la respuesta, pero le bajan su velocidad de 4.55 a 4.26. Pero le suben 300 puntos de vida. O sea, tiene más vida ahora. O sea, en platino tiene 600 puntos de vida. O sea, antes tenía 4100. Así que el Bárbaro sufrió otro rework buenardo. Le han reducido la velocidad 30 puntos más o menos, pero le han subido 5% de respuesta. Le han subido bastantes puntos de vida, por así decirlo, le subieron como un 15% de vida. Y ya. Cuidado con el Bárbaro. Otro cambio, bueno, vamos a ello, chicos. Disculpen que sea lento, pero estoy leyendo la lista a través de otra cosita, porque les puedo mostrar la imagen, pero prefiero mostrarles el ejempletito por aquí. Frankenjuagua, chicos, le han subido la velocidad de 8.70, si no me equivoco, a 9.09. El Frankenjuagua, un mutante que ya de por sí estaba bien, pero pues obviamente no bien para participar en el meta del videojuego. Pero le subieron la absorción de vida a un 60%. Tristemente todavía sigue pegando muy poco el mutante. La vida está buena. Bueno, aceptable, no buena, aceptable. Pero este aumento en velocidad no lo va a ayudar en nada. Porque pues ya veremos, pero Frankenjuagua, que no está mal, Bueno, chicos, el Dimension. Ojo, el Dimension que ya de por sí estaba en el top de los mutantes galácticos del videojuego. El Dimension. Dirán, Manu, ¿qué le han mejorado al Dimension? Que yo me lo compré. Yo también me lo compré, chicos. Así que no se preocupen. El Dimension no le han tocado nada, chicos. Simplemente le han mejorado la respuesta de un 17%. Ahora a un 20%. 3% más de respuesta que se nota matemáticamente, pero en partida está difícil. Está difícil. El Orión, chicos. Mejoraron al Orión. Dirán, Manu, sí, mejoraron al Orión. Manu, F por el orbe. Cállense. El Orión, chicos. Es que lo del Orión da risa, papu. Lo del Orión da risa. Le mejoraron 32 puntos de vida. Al Orión le han mejorado 32 puntos de vida. Pero le han reducido el debilitamiento de un 13% a un 10%. O sea, lo del Orión, por poco y dicen, déjame, yo lo escupo. Así que lo del Orión no lo entiendo. O sea, lo hubieran dejado para como estaban, en mi opinión. Ojito con el Leviatán. El Leviatán también se llevó una pequeña mejora, se podría decir. ¿Dónde está Leviatán? Leviatán, chicos, pues le han mejorado la vida. 200 puntos de vida. O sea que ahora tiene 400 puntos más en platino. O sea, lo del Leviatán, ese poco de vida, cuidado que se puede llegar a notar. No lo suficiente, pero
400 puntos más de vida en platino. Ojito, ojito. Pero no solo eso le han mejorado. También le han subido la habilidad de respuesta de un 20% a un 25%. Así que más respuesta, más vida. Eso puede abrir las puertas a counterear mutantes sables con tu habilidad de respuesta. O míticos. Así que eso está chido en Leviatán. Leviatán es otro cambio decente que le han aplicado, por así decirlo. Ojo que uno de los mutantes más recientes se podría decir... el fosforescente, chicos, ojito. Sí, yo pensé que no lo iban a tocar, pero lo han tocado, chicos. El fosforescente le han subido la vida 200 puntos. Le han hecho lo mismo que de Leviatán. Le subieron 200 puntos de vida base. Obviamente en platino sería 400 puntos más de vida. Que principalmente el fosforescente, el problema era su vida. Así que le hayan subido 200 puntos de vida base, eso está increíble. Pero no solo eso, sino que su habilidad de respuesta de un 20% se la mejoraron a un 25%. Ahora literal se puede decir que el fosforescente es igualito al Urgan. O sea, creo que tiene las mismas estadísticas del Urgan. Urgan tiene, pues eso, Urgan tiene 27% de respuesta. Un poco más de daño, pero ahora tendrían la misma vida, si no me equivoco. Pero ojo, ahora el fosforescente es mucho mejor. Así que hay que tener cuidado con el fosforescente. Y bueno, chicos, ya hablé del Hijo de la Tormenta. Creo que no, o sí. Hijo de la Tormenta, chicos, le han mejorado su daño. Poco se habla, pero le han mejorado su daño como en unos 35 puntos. No tan notorio. Pero al Hijo de la Tormenta también le mejoraron su respuesta, chicos, de 14% a 25%. ¿Qué significa? Que ahora sí tiene habilidad de respuesta. Más ese aumento en el daño, cuidado y tampoco nos empieza a ver más el Hijo de la Tormenta. Así que está chido, está chido, está chido. Y bueno, chicos, un montón de cambios más que sinceramente ya no son notorios. O sea... mejoraron el amalgamas, pero no se nota. Doctor del Farol, Caronte. O sea, mejoraron mutantes necros, chicos, pero literal no sirven. O sea, el único cambio necro resaltante es el que le acabo de decir, del fosforescente. Pero mejoraron que si el Jack O'Lantern, el Cuervo, el Druk Zombie, el Picaboo, Frankenjuajua, el Aqueronte, Doctor del Farol, el Caronte de Halloween. Amalgamas, pero... O sea, los únicos cambios notorios sería el fosforescente y Gar Zombie. Que no nos olvidemos de la vida que le han metido ahora al Gar Zombie. Y en la respuesta eso. Pero bueno, chicos, sinceramente, esto es todo lo que les puedo decir. Cualquier cosa, si quieren un video especificando los cambios de balance completo, igualmente les recuerdo que pueden pasar por mi servidor de Discord, donde verán la imagen publicada del cambio de balances. También obviamente de donde se sacaron esa imagen pueden ir directamente, que está en el blog de Mutodex NGG o en la página de Facebook del Compra Pokraville y todo eso. Así que chicos, en mi opinión fueron unos cambios de balance bastante malos. Obviamente ya yo puse mi humilde opinión en la página oficial de Facebook, que es que este cambio de balance se le haga un pequeño boicot. No sé si a lo mejor sea muy exagerado, pero estos cambios de balance de verdad que no van a afectar mucho en el videojuego. Obviamente ya lo veremos, pero lo de la Asimov seguirá siendo el mejor mutante del videojuego sin lugar a dudas. El Helidrom, ok, ahora sigue siendo lo mismo. O sea, el Helidrom sigue siendo lo mismo, solamente que ahora un poco más equilibrado. O sea, no te voy a mentir, el Helidrom tenía un daño muy, pero que muy chetado. Ahora que se lo hayan reducido está estable. Pero de que le hayan bajado tanto el múltiple y no se le haya tocado la vida a la Asimov, me parece sin sentido. O sea, si le vas a bajar el daño múltiple tan drástico al Helidrom, pues yo creo que lo ideal sería bajarle un pelito de vida a la Asimov, ¿no? Creo que es lo más lógico, o sea, y no lo digo en mi opinión, chicos, porque literal el Helidrom fue creado para counterear a la Asimov, pero claro, si nerfeas al Helidrom, el daño es porque tienes que nerfearle a la Asimov algo, ¿no? Y no le han tocado la vida a la Asimov, así que eso es lo que a mí me ha parecido lo peor de todo, chicos. Obviamente la Asimov sufrió un nerf bastante grande, o sea, estadísticamente grande,
pero no lo tan notorio como para dejar de ser el mejor mutante del videojuego. O sea, claro, ahora lo puedes counterear con un poco más de comodidad el asteroide, digamos así, en un breve ejemplo, pero igual te va a seguir dando la paliza de tu vida, o igual va a seguir inferenciando en el meta. Pero chicos, quiero que den su opinión. Cualquier cosa, pues si quieren pueden ir a comentar en la página oficial de Facebook de NGG todo lo que opinan sobre este cambio de balances. O sea, participemos como comunidad, si les ha gustado o no les ha gustado, qué cambios aplicarían, si les parece justo lo que han hecho con el Asimov, aunque para mí seguirá siendo el mejor mutante del videojuego. El Elidron, el Spin Fury en realidad pues ahí el medio rework, un nerf a la misma cronocurva y cambios en los mutantes necros que bueno, ya veremos si el Gar Zombie es lo suficientemente fuerte para participar en el meta. Y bueno, lo de la mejora al fosforescente, veamos si es suficiente o no. Veamos si es suficiente o no. Lo del amiguito el fosforescente, que le han mejorado la respuesta y le han mejorado la vida. Bueno chicos, esto es lo que puedo decir del cambio de balances. Espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Obviamente tendrán video probando cada uno de estos cambios de balances, cómo ha cambiado en el meta. Lo más pronto posible probaremos cómo ha quedado este Asimov. Pero como les he dicho, no se olviden de comentar sobre este cambio de balances y su opinión, porque de verdad quiero saberla y poder leerlos chicos y saber qué opinan en su totalidad. Así que no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'm an ex-flying, why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get together, so we streamy.